Unisabana Radio presenta Laboral al Día. Todo lo que necesitas saber sobre despidos, contratos de trabajo, prima legal de servicios, entre otros temas propios del derecho del trabajo y la seguridad social, están aquí, en Laboral al Día. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Bienvenidos todos a Laboral al Día, un programa que realiza el Semillero de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Qué largo esto, ¿no? Este es nuestro programa número 102. Con este programa estamos celebrando los 10 años de Unisabana Radio, Unisabana Medios, emisora de la Universidad de La Sabana. ¿Qué tal? Imagínense 10 años. Podemos cantarle una canción igual a la que usted estaba cantando ahora de la soledad, ¿no? Ese parece que fue ayer, ¿sí o no? Bueno, por tal motivo tendremos un programa especial. Ya les contaré cuál es el tema central. Todavía no les cuento. Por lo pronto les recuerdo que soy Diana María Gómez Hoyos, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y tutora de este semillero. ¿Con quién estoy? Pues estoy con una nueva integrante del semillero que llevas realmente pocas semanas, ¿no? Muy bien, pocas semanas, ha estado viéndonos, pero es primera vez que está en el programa, entonces di tu nombre completo, el semestre que cursas, la carrera y bienvenida. Gracias, doctora. Mi nombre es Maureen Forero, estoy estudiando Derecho y voy en sexto semestre. Pues Maureen, bienvenida. Me acompañan también Duván García Ortiz y Daniel Merchan Montes, por supuesto, también integrantes del semillero. Hola chicos, ¿cómo les va? Doctora, buenas tardes. Buenos días y buenas noches, porque este programa es atemporal. Uno lo puede escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche. Les cuento que Duván hizo el guión de este programa. Felicitaciones, Duván, y muchas gracias. Gracias, doctora. Pasemos entonces ahora al tema central. Tema central. Convivir es compartir, es interactuar con personas y en esta se practica constantemente la tolerancia. Quiero preguntarles a ustedes, chicos, lo siguiente. Si les hablo de convivencia, ¿qué ámbito o contexto se imaginan, Duan? Yo me imaginaría convivencia dentro del colegio. Bien, puede ser. ¿Tú, Maureen? Convivir con universitarios. Muy bien, en la universidad. ¿Y Daniel? Doctora, ¿podría ser también la convivencia familiar? Sí, señor. Está muy bien, pues todos ustedes tienen razón. En cualquiera de esos contextos, ámbitos, espacios hay convivencia, se convive con otros. Pero como nuestro programa se llama Laboral al Día, pues hoy vamos a hablar de convivencia laboral y concretamente los comités de convivencia laboral. Así es, doctora, pero nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? Bueno, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. Sí, así es. Además que el Comité de Convivencia tiene otra función, la cual es prevenir el estrés laboral, cuyo origen pues se encuentre en el ámbito laboral. Sí, señor. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral es el órgano encargado de adelantar los trámites relativos a acoso laboral que se presenten en una empresa, para mantener un ambiente de trabajo sano y apropiado. Eso es fundamental también para que el trabajador rinda, ¿no? Para que se sienta bien, querido, apreciado. Fundamental. Bueno, además la resolución señala que estos comités son una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Y ahora les decimos de qué resolución estamos hablando, ¿no? Maureen. En virtud de los comités de convivencia, las empresas pueden implementar las medidas preventivas necesarias, pero todo esto bajo un marco de confidencialidad y con un ánimo conciliatorio. Es importante reiterar que este comité no puede determinar la existencia de acoso laboral, pues como ya se dijo, solo puede tomar medidas preventivas. Exacto, eso le toca a otro, muy bien. ¿Por quiénes está conformado el comité de convivencia laboral? Por representantes del empleador y de los trabajadores. El número de representantes, según la resolución 652 de abril del año 2012, dependía de la cantidad de trabajadores de la empresa respectiva. Y era realmente grande el número si se trataba, por ejemplo, de empresas de más de 501 trabajadores, porque se necesitaban 8 como mínimo, y este era un número
Pues realmente imagínese alto. poner de acuerdo a 8, sí. Complicado. Pues te interrumpo, Mauren, efectivamente era alto y por eso en el mes de julio del mismo año, 2002, se profirió otra resolución, que es la 1356, que estableció 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con los respectivos suplentes. Así es, doctora. Continúe entonces. Podrá ser representante cualquier trabajador que cuente con ciertas competencias actitudinales, pero sin exigir formación específica en materia de solución de conflictos, y su periodo será de 2 años. El comité se debía reunir por lo menos una vez al mes, según esa resolución de abril del año 2012, pero en la resolución de julio siguiente se modificó y se estableció que las reuniones serían ordinariamente cada 3 meses. ¿Ustedes qué opinan? No, para mí, a mi concepto, es un término prudencial. O sea, Yo sí tampoco creo se lo vuelve mismo. excesivo estar reuniendo a estas personas. Y yo creo que tampoco se están reuniendo cada 3 meses. A mí me parece muy bien. Además que para mí debe responder como a la necesidad Sí, exacto. que haya presentando. Sí, sí, lo que uno pensaría es que si no necesitan reunirse porque no hay casos, pues no pasa nada, ¿no? Aunque la norma habla de este tiempo y que si lo necesitan en otro momento, pues también. Muy bien, Daniel. Bueno, pues ¿a qué competencias actitudinales se refería Natalia? Mauren, le cambió el nombre a la niña. Ah. Bueno, pues Ahora serás Mauren Natalia. Lauren, bienvenida. Y se lo dije. Sí, yo sé, me dijo un montón de veces. Bueno, pues estas competencias actitudinales que nos decía Mauren, pues se refieren al respeto, a la imparcialidad, la tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, pues. Y ojo, que si un trabajador fue víctima del acoso laboral o le fue formulada una queja de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a la conformación, no podrá ser parte del comité de convivencia laboral de la empresa. Eso Bien tiene importante. lógica, ¿no? Claro. Yo les pregunto lo siguiente a ustedes. ¿Consideran que tienen esas competencias actitudinales a las cuales nos referimos hace un instante para que el día de mañana puedan integrar los comités de convivencia en los lugares en los cuales estén trabajando? Pues, doctora, no puedo ser objetivo. Yo diría que sí, pero pues sí. Yo diría que sí, pero pues aún falta Oren. trabajo. Yo creo que sí, pero digamos somos seres humanos que estamos aptos para desarrollarnos cada día. Y Sí, estaremos. exacto. Todos aprendemos, todos aprendemos. Pero yo creo que sí tienen ustedes competencias. Respeto, sí. Imparcialidad, tolerancia, serenidad, no sé. Duban dice que no tanto. No, hay que Serenidad. trabajarlo. Confidencialidad, pues obvio. Reserva en el manejo de información y ética, pues es lo que cultivamos en la Universidad de La Sabana. Daniel, entonces, Bueno, doctora, entonces, luego de nuestra confesión en público, les cuento a los oyentes que el empleador deberá garantizar el espacio físico de reunión y realizar actividades de capacitación para sus miembros, en temas como resolución de conflictos, comunicación asertiva, entre otros. Yo hago otra pregunta. ¿Cómo se debe realizar la elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral? Y pues le respondo, la elección de los integrantes debe ser libre, espontánea, auténtica y secreta. Pero esto no implica que es obligación de los trabajadores elegir a sus representantes en el Comité de Convivencia Laboral. O sea, si no quiere elegir, no lo hace y no traerá como consecuencia una sanción disciplinaria o el despido con justa causa. Tranquilos, trabajadores. pero es bueno pues colaborar en todo eso cuando se necesite, ¿no? También para los mismos trabajadores. O sea, es ayuda Exacto. para ellos. Claro, claro, claro. Sí, aunque el empleador sí deberá utilizar todos los medios posibles para facilitar la elección y por supuesto los trabajadores también deberían votar por el representante. Sí, señor, así es, Daniel. Creo que debería ser un compromiso de los trabajadores votar por el representante del Comité de Convivencia Laboral. Por otro lado, como venimos hablando, el Comité de Convivencia Laboral no puede decretar que existe verdaderamente acoso laboral, ni mucho menos imponer sanciones. Pero entonces, ¿qué sucede si el comité encuentra que hay mérito para imponer las sanciones por acoso laboral? Pues les cuento que en este caso, ese comité, al ser un órgano de prevención y con función conciliatoria, pues no podrá imponer sanciones al acusado de acoso laboral y por lo tanto deberá, obviamente, remitir el caso al ente disciplinario competente de la empresa para que surta el procedimiento respectivo. Entonces debemos informar entonces a talento humano, bienestar del empleado, gestión humana, recursos humanos o como quiera que se llame la dependencia en la empresa y depende pues cómo se haya establecido allí, ¿no? Bueno, doctora, estando claro lo anterior, ahora hablaremos de lo que sucede en la realidad, pues respecto al acoso laboral y la sana convivencia en el trabajo.
Les cuento que el Ministerio de Trabajo tiene unas estadísticas. En el primer semestre de 2018 se registraron 1.406 denuncias, lo cual refleja un aumento significativo respecto a todo el año 2017. ¿Qué habrá pasado, no? Además, que Horrible. pesar. Sí. Además de que Bogotá es la ciudad que más reporta denuncias, pues durante el primer semestre del año en curso, 2018, se presentaron 972 quejas. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que nos hace falta mucha más tolerancia ante la diversidad y respeto. Sí, señora, muy bien hecho. 5 aclamado en el quiz, en el examen. Y es nueva, Daniel, ¿sí? Ah, Usted sí. cambiándole el nombre y todo. Duan, entonces. Vale. Pero y tener en cuenta ahí que es una cifra alarmante de todas formas. Sí. Da cuenta de una realidad social muy grave y que es como consecuencia de la ineficacia de los medios también para combatir la problemática. Sí, que es está verdad. Sí. hablando, ¿no? Sí. Bueno, de lo que acabamos de mencionar, se evidencia que está creciendo la tasa de denuncias, pero como afirma el jefe de la Unidad de Derecho Laboral del EGIS, Carlos Delgado. Carlos Ignacio Delgado. Delgado. Carlos Ignacio, escuche por favor el programa. Muchos saludos. Espero invitarlo a una de nuestras emisiones de Laboral al Día próximamente. Disculpe la interrupción, Duan. Tranquilo, doctora. Bueno, como estaba diciendo, las estadísticas evidencian un aumento significativo del acoso laboral, pero no demuestran la verdadera realidad del acoso laboral, debido a que no se conoce cuántos casos de acoso laboral se presentan y tampoco hay un seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo de cuántos casos llegan a sanciones, por lo que las víctimas se desaniman y no denuncian. Pues tal como lo afirma Carlos Delgado, es muy desmotivante para el trabajador acosado que las sanciones sean tan frágiles y por esta razón muchos prefieren guardar silencio y aguantar para conservar su trabajo por un tiempo más. Es que yo creo que de todas maneras eso no es fácil, ¿no? Indiscutiblemente. Difícil. Bueno, entonces- Mauren, entonces, ¿Cuáles podrían ser las causas de no denunciar el acoso laboral? Creo que podemos mencionar las siguientes. La primera de estas barreras se da en el ámbito interno de las empresas. Temor a denunciar, dificultad probatoria y mucho tiempo. sí, exacto. Vamos por partes. Las personas que sufren de acoso laboral presentan temor e inseguridad a denunciar, porque les asustan las retaliaciones contra ellas. Por otro lado, hay dificultad probatoria que va muy de la mano con el tiempo, Sí, es cierto. pues demostrar el acoso laboral es complicado. La obtención de las pruebas que lo demuestran no es tan fácil, además del tiempo que toman las medidas para ser efectivas. Todo esto desanima a la víctima y a cualquiera, creo yo, Sí, es verdad. que termina optando por soportar las situaciones de acoso laboral antes de perder su empleo o renunciar, y con ello pone en riesgo su salud y sus relaciones interpersonales. Muy bien. Bueno, otro problema ahí pues es la conformación del Comité de Convivencia Laboral, concretamente con la imparcialidad sobre las quejas que se presenten, pues los miembros del comité pueden estar influenciados directa o indirectamente pues por el empleador. Eso puede suceder. Sí. ¿Cómo lo es actuar bajo indicaciones de sus superiores o actuar bajo el temor de perder sus trabajos si no se pronuncian en un sentido favorable a su empleador? También el desconocimiento de la norma o su escaso conocimiento juega en contra. Las empresas pueden aprovecharse de eso y justificar el acoso laboral bajo el argumento de que es una forma de estrategia para que la persona labore más y con mayor eficacia y que mejore su rendimiento. Bueno. Sí, señor. Es un problema cultural entre la sociedad del común y es que se ha tomado la conciliación solamente como un requisito de procedibilidad para acudir a las vías judiciales. Por ejemplo, ustedes lo saben en derecho de familia. Las personas no asisten a las conciliaciones o incluso cuando asisten no tienen ni ganas Conciliar. de ánimo conciliatorio. Si los trabajadores no entienden que es un medio para solucionar controversias, quienes sufran de acoso laboral seguirán siendo víctimas de esta práctica pues por más tiempo. Así es, doctora. Otro punto importante es la dificultad probatoria que se presenta, aún más cuando la ocurrencia es en privado, pues la mayoría de las pruebas no se llegan a practicar como los testimonios, o las pruebas que aportan las víctimas se realizan con violación al debido proceso y por lo tanto estas no son tenidas en cuenta. Si bien en el ámbito jurisdiccional se presenta un problema respecto al término para interponer la acción contra el acoso laboral, pues este es de solo 6 meses. Puede llevar a que las víctimas se confundan, pues la prescripción de las acciones laborales es de 3 años. Bueno, pues a mí me parece conveniente que veamos qué sucede en otros países con el tema. Entonces, por ejemplo, en México, la Ley Federal de Trabajo de 2012, artículo 47, establece que es una causal de rescisión, terminación del contrato,
el incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, que decimos acá empleador, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, y señala la misma causal respecto de los compañeros. Muy bien, Daniel. Por el contrario, en Chile sí existe legislación sobre el acoso laboral e incluso sobre el acoso sexual. Respecto al acoso laboral, el Código de Trabajo chileno, en el artículo 2, inciso 2, establece lo siguiente. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Fundamental. Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Buena definición, ¿no, Duan? Excelente. Bueno, así es, doctora. En Chile es obligación del empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, además de que debe informar de los posibles riesgos y mantener las condiciones para evitar el acoso laboral. Además de que es importante que en Chile una de las causales de terminación del contrato es el acoso laboral. Sí, señor. Entonces, Maureen. Respecto a Perú, encontramos en el reglamento de la empresa estatal Petroperú, en la que en su Código de Integridad trata el acoso laboral y lo define como ejercer presiones, amenazas o cualquier forma de acoso físico o verbal, incluyendo al hostigamiento o chantaje sexual, por parte de aquel que, aprovechándose de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa que pueda afectar la dignidad de la persona, o inducir a la realización de acciones dolosas en contra de un subordinado o cualquier miembro de la empresa. Pero miren que es interesante que no existiendo legislación, Petroperú sí tiene dentro de su reglamento eso, ¿no? Sí, interesante. el tema. Muy bien, Duan. Bueno, podemos anotar que de los países mencionados, incluyendo Colombia, Colombia es el más avanzado en el tema de legislación sobre comités de convivencia y acoso laboral. Sí, señor. Tenemos una buena ley, tenemos 2 resoluciones, tenemos un Ministerio de Trabajo que poco a poco ha mejorado, pero los casos, por lo visto, en vez de disminuir o por lo menos estancarse el número, están aumentando. Bueno, pero es momento de darle la bienvenida a Pablo Hernández Hussein, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especializado en Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de pregrado en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y valga la cuña, le va muy bien en clase, ¿no? Y lo quiere mucho. Sí, es excelente. Sí, ve, escuché, Pablo. Profesor de pregrado en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y profesor también del Diplomado en Derecho Laboral. Vamos incluso, estimados oyentes, para la 7ª versión. Este diplomado lo organizamos conjuntamente ya desde hace algún tiempo. La Facultad, Visión Nótrida también de la Universidad de La Sabana y BS Maceme Abogados, importante firma de Derecho Laboral, Seguridad Social y Migratorio, de la cual precisamente Pablo es socio. Pablo, hola, ¿cómo está? Diana María, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien, es un gusto tenerlo en nuestro programa número 102 de Laboral al Día. Es un programa especial por los 10 años de Unisabana Radio, Unisabana Medios. Ahí le cuento. Y Nicolás Rico, su socio, ya estuvo hace algún tiempo con nosotros, faltaba usted. Pues bienvenido, Pablo. Bueno, Diana, pues encantado yo de estar aquí con ustedes acompañándolos en este programa 102 y le extiendo el saludo a Duan, a Natalia, a Daniel y pues obviamente a todos los que nos escuchan y vuelvo y le digo, encantado de estar acá y presto a ayudarles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias, Pablo. Y es que estamos equivocados, bueno, no estamos equivocados, yo no sé por qué Daniel le cambió el nombre y se llama Maureen, no Natalia. Yo creo que es que Daniel está enamorado de una Natalia. Ojo ahí con eso, por favor. Puede estar levantando sospechas. Sí. Pablo, el tema central del programa de hoy es comités de convivencia laboral. Y los estudiantes que me acompañan en cabina tienen algunas preguntas para usted. Claro que sí. Cuéntenme en qué les ayudo y qué quieren saber. Bueno, Duan. Buenas, Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Duan? Bueno, ¿nos podría contar de manera corta el manejo en la práctica del Comité de Convivencia Laboral? Bueno, claro que sí.
Pues miren, les cuento, el Comité de Convivencia Laboral, digamos que tiene un origen en una ley que seguramente ustedes conocen y los oyentes conocen, que es la Ley 1010 de 2006, que fue la ley que se estableció para prevenir todas esas conductas de las cuales ustedes han venido hablando respecto del acoso laboral. Entonces, por allá en un articulito, en el artículo 9, donde se empezaron a hablar de las medidas preventivas y correctivas de todas las circunstancias de posible acoso laboral, se estableció que las empresas en Colombia deberían tener unos comités bipartitos. No se hablaba en ese tiempo ni siquiera de comité de convivencia, sino se hablaba de comités de empresa, donde se decía que eran unos, valga la redundancia, comités conformados por representantes de los trabajadores y de los empleadores que tenían una única finalidad, y era precisamente prevenir y corregir o adelantarse a cualquier situación de posible acoso laboral y básicamente pues garantizar un buen ambiente laboral dentro de la empresa. En ese sentido, hoy en día hablamos que el comité tiene esa responsabilidad de ser un agente o un garante mejor del buen ambiente laboral dentro de la compañía. Y cuando digo un garante del buen ambiente laboral, quiere decir que el Comité de Convivencia no solamente tiene el papel de entrar a resolver conflictos ya consolidados dentro de una relación laboral o dentro de dos personas, de dos trabajadores, sino que tiene un papel muy importante en cuanto a prevención, en cuanto a socialización, para que precisamente estos trabajadores que comparten un ambiente laboral, un mismo ambiente laboral durante todo el día, pues no entren en esas condiciones de acoso o de lo que hoy comúnmente conocemos como bullying. Y es que, pues para nadie es una mentira que el ser humano, pues obviamente es un ser social, pero dentro de ese ser social está la conflictividad. Y pues si nosotros peleamos con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestros primos en nuestras casas, pues cuánto más no se pueden llegar a presentar algunas situaciones de controversia al interior de oficinas o sitios de trabajo donde estamos compartiendo un espacio de casi 8 horas todo el día. Tanto hoy en día tiempo y a veces incluso hasta más que en las mismas casas, ¿no? Exactamente, hoy compartimos más con nuestro compañero de trabajo al que no conocemos mucho, no conocemos su contexto, que con nuestros mismos hermanos y familiares. Entonces el legislador fue muy consciente de eso y dijo, pues mire, en un escenario donde voy a tener tantas personas reunidas de tantos contextos económicos, sociales, políticos diferentes, pues puede llegar a presentarse una conflictividad. Entonces, puntualmente el Comité de Convivencia tiene el papel, uno, de prevenir, de capacitar, de informar a todos los trabajadores sobre, o mejor, las consecuencias de determinada actuación que pueda derivar en un posible acoso. Ahora, también, cuando no se logran contener esas conductas, pues el Comité de Convivencia es el que tiene ese papel de entrar a resolver esos conflictos, pero más con un ánimo conciliador que cualquier otra cosa. Aquí no se trata de que el presunto acosado gana y el presunto acosador pierde, y aquí esto no es una batalla, no estamos en un juzgado, sino más es un escenario donde llegamos a un acuerdo de convivencia, las partes cedemos y nos comprometemos a ceder en determinados asuntos para cumplir con esa finalidad que nos tiene la ley, que es precisamente buscar el buen ambiente laboral dentro de la compañía. Muy bien, excelente. Muchas gracias, profesor. Me permite hacerle otra pregunta. ¿Qué casos de su oficina, con el debido sigilo y el respeto al secreto profesional, nos puede contar? Bueno, es una pregunta bastante chévere porque nos permite ampliar un poco conceptos que ustedes han venido tratando en el programa, y nosotros en BSM pues hemos llevado varios casos sobre asuntos de acoso laboral, sin dar nombres ni particularizar para guardar, como tú dices, el secreto profesional. Les puedo contar un par de casos. El primero de ellos, una situación donde era una persona mayor de edad, la trabajadora, que desafortunadamente no estaba entrando como se quería en la dinámica de la tecnología. Entonces pues ella era una persona que fue, digamos, educada en el tablero de tiza y no en las diapositivas de PowerPoint, para ponerles un ejemplo, sí, o en los programas que desarrollaba la compañía, y empezó a sentir que todo el medio laboral la estaba excluyendo por esa situación. Se empezó a sentir rechazada, se empezó a sentir aislada por el hecho de su edad y por el hecho de no estar compenetrada con este tipo de herramientas laborales. Y finalmente, desafortunadamente, la persona decide presentar una renuncia motivada en un acoso laboral, lo cual derivó posteriormente en un proceso de acoso laboral, un proceso judicial, el cual se basó en determinar si efectivamente esa situación que les acabo de contar
realmente constituía una conducta de acoso laboral. En ese caso se logra determinar que, pues a pesar de que la empresa fue un poco pasiva en la capacitación, en el otorgar herramientas un poco más amables hacia este tipo de personas, pues realmente esa conducta en sí misma no era constitutiva de acoso laboral. Y para puntualizar en eso, un concepto que ustedes han analizado, y es que uno tiene que partir de la base de saber qué es un acoso laboral. Y básicamente un acoso laboral es una conducta, la misma ley lo define, que tiene una finalidad específica, y esa finalidad específica es causar miedo, terror, angustia, perjuicio laboral, que en últimas derive incluso en la renuncia del trabajador, pero tiene que comprobarse esa finalidad. Ese es uno de los casos que les puedo comentar. Muy chévere, muy interesante. Eso era más que todo parecido a como un temor reverencial, que es más influido como en la conciencia de la persona que en realidad en el exterior que se estaba presentando el acoso, sino era como un sentimiento más infligido por ella misma. Totalmente que se sentía, se sentía como menos que los demás, quizás. Y realmente eso no era un acoso laboral. Muy bien. Y otro casito rápidamente, Pablo. Bueno, otro caso en que sí les cuento que desafortunadamente se evidenció el acoso laboral fue en donde hubo algunas manifestaciones de menosprecio hacia una serie de trabajadores que no eran del agrado de una de las personas de la gerencia de la compañía, y esta persona utilizaba unos términos bastante despectivos que finalmente se determinó que sí afectaban la integridad de la persona y la dignidad de la persona, aun cuando en el proceso finalmente no se impuso una condena directamente en contra de la compañía, porque la compañía digamos que no conoció y no podía prevenir este tipo de situaciones, porque en últimas el trabajador, lo que decía Diana María hace unos minutos, no denunció, no puso en conocimiento esa situación de la compañía, pues sí se logró determinar en el curso del proceso que este trabajador, esta otra persona, el acosador, sí utilizaba ese lenguaje despectivo, y frente a esa persona sí se impusieron unas sanciones que la misma ley 1010 establece, y en este caso fue una sanción pecuniaria de 10 salarios mínimos que tuvo que pagar a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. Y me imagino que ya la empresa se puso las pilas para estar más atenta a este tipo de casos, ¿no? Y que no tuvieran la sorpresa. Total. Claro, total, y ejecutó parte de las situaciones que le estaba mencionando anteriormente a la audiencia, y es que le dio vida realmente al comité de convivencia, no como un comité que simplemente se active cuando hay quejas. En el papel, exacto. Sino que es un comité que tiene vida en sí mismo y desde un punto de vista de prevención. Un comité preventivo y no reactivo. Muy bien. Daniel, ¿preguntas? Bueno, profesor, nosotros, pues le cuento que nosotros en Laboral al Día, en varios programas, hemos tratado del acoso laboral y les hemos dado a conocer a nuestros oyentes algunas decisiones de la Corte Constitucional, por ejemplo. Pero hoy nos hemos dedicado más pues, al Comité de Convivencia Laboral, a sus integrantes, competencias actitudinales, conformación, entre otras. Pero sí tengo dos preguntas. ¿Qué hacer cuando uno de los integrantes del Comité de Convivencia es precisamente el acosador? Y mi otra pregunta es, ¿qué hacer ante un reclamo de un trabajador conflictivo que envía carta a Raimundo y todo el mundo, al gerente general, al subgerente del Ministerio de Trabajo, quejándose de su jefe inmediato por disque acoso laboral, al exigirle pues que llegue a tiempo, que cambie la actitud, que venda más, pues entre otras como exigencias que podría pedirle? Bueno, Daniel, le respondo las dos preguntas, muy buenas las preguntas. La primera de ellas, frente a qué hacer cuando un miembro del comité de convivencia es el que recibe la queja, pues yo le diría que, digamos, sería una situación bastante extraña, y le contextualizo el porqué, y es que cuando la norma dice la calidad de personas que tienen que conformar el comité de convivencia, la misma norma dice que no puede ser cualquier persona, sino que tienen que ser personas de unas características especiales, y la norma establece esas características de manera directa y dice que tienen que ser personas que tengan competencias actitudinales y comportamentales de respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, etcétera, que uno dice, si la persona elegida en el comité de convivencia cumple con esto, pues difícilmente sería una persona que pueda llegar a ser acosadora, o que se le pueda llegar a presentar una queja en su contra. Ahora, puede llegar a pasar el caso, y en ese caso la misma norma se encarga de regular la situación, donde dice que no podrá ser miembro del comité de convivencia aquella persona contra la cual se presente una queja de acoso laboral.
Obviamente, si la persona ya es miembro o siendo miembro se le presenta esta queja, pues lo primero que tendrá que pasar es que esa persona se tiene que declarar impedida para resolver esa situación. Obviamente es parte y no puede tener la condición, si me lo permiten el término, de juez y parte, aclarando que el comité de convivencia no tiene funciones de juez. Pero lo primero que tendrá que hacer es apartarse de su rol y se tendrá que suplir ese cargo o la función que venía teniendo esta persona dentro del comité por vía del suplente, o inclusive se permite el reemplazo o la designación de un miembro del comité, lo que se conoce como ad hoc o para el caso concreto. Resuelta esta queja, si efectivamente se evidencia que la persona incurrió en conductas de presunto acoso, pues lo lógico y lo natural es que esta persona sea relevada del cargo. El mismo comité podrá determinarlo así, y una de las consecuencias será que se nombre una persona en su reemplazo. Ahora bien, si se da cuenta uno, y ahí entro a responder la siguiente pregunta, que es una queja infundada, pues luego de que se responda o se resuelva esta queja, entonces se determine que no hay lugar a ninguna situación de acoso laboral, pues la persona podrá volver a retomar su papel dentro del comité de convivencia, reitero, cuando se evidencie que es una situación infundada. Pero la segunda pregunta, Daniel, es ¿qué hacer entonces cuando la persona no se empapela? No se empapela. Entonces, nuevamente, tengamos muy claro que el comité de convivencia tiene que tener un procedimiento, un protocolo de comunicación. Entonces, al interior de la empresa y en funcionamiento de ese comité, en las actividades de promoción del comité, lo primero que se tiene que decir es, aquí no es que nos empecemos a empapelar unos con otros, sino que hay mecanismos de comunicación establecidos para la presentación de quejas. El comité de convivencia tiene que tener un correo electrónico, un buzón, digamos que algún mecanismo que permita prevenir ese escenario de, si me lo permiten, casi de chisme, donde yo empiezo en los pasillos a regar el cuento. Entonces, si el trabajador que está presentando la queja no cumple con este procedimiento, pues efectivamente su queja no tendrá mayor incidencia porque no se está presentando ante la autoridad correspondiente. Haga de cuenta usted, Daniel, que va a presentar una demanda ante un juez penal, o una demanda mejor de un tema penal, y se va a presentarlo ante el juez laboral. Pues no es el conducto regular, usted tiene que ir a la fuente real. Penal ante un juez laboral como si fuera una demanda. Exactamente, entonces claramente no nos va a funcionar. Y si evidenciamos que se tratan de situaciones de quejas infundadas, esa persona tendrá las consecuencias disciplinarias establecidas dentro de la compañía, pero adicionalmente inclusive esa persona puede llegar a pasar de presunto acosado a acosador, porque la presentación de quejas de acoso laboral infundadas también puede constituirse en una conducta de acoso laboral. Muy bien. Pues Pablo, muchas gracias. Realmente las respuestas dadas a las preguntas de mis estudiantes han sido muy clarificadoras y además perfectas para finalizar con broche de oro nuestro programa Laboral al Día sobre comités de convivencia laboral. Nuevamente, gracias Pablo. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en otro programa. Un abrazo, chao, saludos María, a todos. Un gusto, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Duan, entonces. Bueno, apreciados oyentes, no olviden la invitación a nuestra nueva sección llamada... Con ánimo, con alegría. A nuestra nueva sección llamada Cuéntenos y le ayudamos. Muy bien. Pues la idea es que ustedes nos envíen al correo electrónico laboralaldia@unisabana.edu.co preguntas puntuales o consultas, las cuales resolveremos al aire. Desde el próximo programa estaremos dando respuestas a sus preguntas. Muy Esta sección bien. me encantó. Maureen, entonces. Bueno, damos por terminado el interesante programa de hoy, con invitado y todo. Gracias, Duan, por la elaboración del guión. Estimados oyentes, escríbanos al correo electrónico laboralaldia@unisabana.edu.co. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede